Una madrugada de noviembre, una familia entera fue encontrada sin vida dentro de su propia casa. No habían señales de lucha, tampoco habían testigos, solo habitaciones silenciosas y una historia que con el tiempo se convertiría en una de las más inquietantes del mundo. A miles de kilómetros de allí, otra mujer pasó décadas construyendo una casa sin detenerse jamás, guiada, según decía, por voces que solamente ella podía escuchar. Y en diferentes países, investigadores, policías y testigos han asegurado vivir experiencias que desafían toda explicación lógica dentro de ciertas casas, que no solamente guardan recuerdos, sino algo más. Porque a lo largo de la historia existen lugares donde las personas entraron, pero nunca volvieron a sentirse solas. La historia comienza en una tranquila zona residencial de Long Island, Nueva York. Una calle aparentemente normal, casas amplias, jardines cuidados y una sensación que durante años no hizo sospechar a nadie de lo que ocurriría allí. El número 112 de Ocean Avenue era una casa colonial construida frente al agua. Sus ventanas semicirculares y su estructura simétrica le daban una apariencia casi perfecta. Pero en la madrugada del 13 de noviembre de 1974, ese lugar cambiaría para siempre. Eran aproximadamente las 3:15 de la mañana. Mientras la mayoría de la ciudad dormía, adentro de la casa se escucharon unos disparos, uno tras otro. Había sido utilizado para asesinar a 6 personas. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, disparó primero contra sus padres, Ronald y Lois DeFeo, mientras dormían en su habitación. Luego recorrió la casa, entró a las habitaciones de sus hermanos menores, Don de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9. Cada uno fue encontrado más tarde en su cama, todos boca abajo, sin señales claras de lucha. Esa escena desconcertó profundamente a los investigadores. ¿Cómo era posible que 6 personas fueran asesinadas con arma de alto calibre sin que nadie despertara o intentara al menos escapar? Vecinos cercanos aseguraron no haber escuchado nada durante la noche y eso solamente aumentó el misterio. Horas después, ya en la mañana del mismo día, Ronald Jr. entró en un bar local llamado Henry's Bar, visiblemente alterado. Dijo que alguien había matado a su familia. Varias personas lo acompañaron hasta la casa y cuando entraron encontraron todos los cuerpos. La policía fue llamada automáticamente. En un primer momento, DeFeo afirmó que el responsable era un sicario relacionado con la mafia, pero tras horas de interrogatorio su versión comenzó a cambiar. Finalmente confesó, dijo que había escuchado voces, algo que lo había impulsado a hacerlo. El juicio comenzó meses después y atrajo toda la atención mediática. El 21 de noviembre de 1975 fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Recibió 6 condenas consecutivas de más de 25 años, prácticamente cadena perpetua. La casa quedó vacía, quedó silenciosa, pero también marcada por una tragedia que parecía suficiente para mantenerla abandonada durante años. Pero apenas unos meses después, alguien decidió mudarse allí. El 18 de diciembre de 1975, poco más de un año de la tragedia, George y Kathy Lutz regresaron por primera vez a la casa de Ocean Avenue. Era invierno, el frío cubría la ciudad y la propiedad parecía tranquila, casi ajena a todo lo que había ocurrido allí meses antes. La pareja estaba buscando empezar una nueva etapa en su vida. Habían encontrado la casa a un precio considerablemente bajo para su tamaño y su ubicación. Sabían realmente lo que había pasado ahí porque el agente inmobiliario se los dijo desde el principio y aún así decidieron continuar con la compra. Para ellos era una oportunidad muy difícil de ignorar. Se mudaron junto a los 3 hijos de Kathy, Daniel, Christopher y Melissa, conocida como Missy. El día de la mudanza llevaron muebles, cajas, objetos personales, todo lo que uno lleva en la mudanza, intentando convertir ese lugar en un verdadero hogar. Antes de instalarse definitivamente, invitaron a un sacerdote católico para bendecir la casa como para quitarle ese trágico pasado, pero ese momento sería recordado años después como uno de los primeros episodios extraños en el lugar. Según relatos posteriores, mientras el sacerdote caminaba por el interior, llegó a una habitación del segundo piso. Al comenzar a rezar, aseguró haber escuchado una voz masculina que decía claramente: "Vete". El sacerdote terminó la bendición y rápido abandonó la casa.
Tiempo después, este hombre afirmó que había sentido una presencia hostil, oscura, pesada. Los primeros días de la mudanza de esta familia transcurrieron con relativa normalidad, pero George Lutz comenzó a notar algo que no lograba explicar. Decía sentir constantemente frío, así tuvieran encendida la chimenea dentro de la casa una y otra vez, además que se la pasaba sentado frente al fuego intentando aumentar la temperatura corporal, pero nunca lo lograba. Era como si de manera obsesiva necesitara sentir calor. De esa manera, las noches también empezaron a cambiar. George comenzó a despertarse cada madrugada exactamente a la misma hora, 3:15 de la mañana. Siempre, sin saber por qué. ¿Qué pasaba? Esa coincidencia lo inquietó cuando descubrió que era aproximadamente la hora en la que se habían cometido los asesinatos tiempo atrás. Con el paso de los días, la familia afirmó experimentar fenómenos que describieron como perturbadores. Pequeños ruidos en las paredes, puertas que se movían solas, cambios bruscos de temperatura en habitaciones específicas. Melissa, la hija menor, decía hablar con una amiga imaginaria llamada Jody y decía que Jody vivía en la casa, que a veces la observaba desde afuera de la ventana. A medida que avanzaban las semanas, el ambiente dentro de la vivienda comenzó a sentirse más pesado, más problemático, más oscuro. George se mostraba cada vez más irritable, dormía poco. Cada noche era un poco menos de tiempo el que dormía y pasaba largas horas mirando hacia el agua desde las ventanas, como si algo lo mantuviera constantemente alerta. Con el paso de los días, la rutina dentro de la casa comenzó a alterarse mucho más. Lo que al principio parecía pequeños detalles difíciles de explicar, empezó a transformarse en algo más constante. George Lutz continuaba despertándose 3:15 de la mañana. Ya no era un despertar ligero, sino que abría los ojos de golpe, como si alguien lo hubiera llamado y él se hubiera asustado. Al principio intentó ignorar esa sensación en su cuerpo de impulso de despertarse, pero noche tras noche la misma hora se repetía y cada vez que miraba el reloj sentía una mezcla de miedo, agotamiento físico, agotamiento mental. Katy también empezó a notar todos los cambios de su esposo. Los niños, por su parte, comenzaron a tener dificultades también para dormir. Ya habían ruidos en las paredes, pasos en el piso superior cuando nadie estaba y la sensación constante de que alguien nos estaba observando. Una de las situaciones que más llamó la atención fue el comportamiento de Melissa. La niña insistía en que todo el tiempo quería hablar con su amiga imaginaria. Decían que Jody podía cambiar de forma, que a veces era una niña que compartía con ella, pero otras veces cambiaba su figura y la observaba desde las ventanas exteriores. George y Katy intentaron restarle importancia a esto, pensar que solamente era asuntos de niños, pero con el paso de las semanas la tensión empezó a crecer mucho más dentro del hogar. George se mostraba cada vez más distante, encendía la chimenea incluso cuando el calor ya era suficiente, como si el frío que sintiera no viniera únicamente del invierno, sino desde adentro. Alrededor de la tercera semana viviendo allí, los Lutz afirmaron experimentar episodios más intensos, incontrolables y ya con agresiones físicas. Las puertas se cerraban de manera repentina, los objetos aparecían en lugares diferentes, se caían de la mesa y olores que surgían sin ninguna fuente clara, específicamente olores fuertes, fétidos. Incluso Katy describió momentos en los que sentía que algo caminaba detrás de ella cuando estaba totalmente sola, pero nunca veía nada. La sensación era constante, las noches finales se volvieron especialmente difíciles. El 14 de enero de 1976, después de apenas tan solo llevar 28 días viviendo ahí, la familia tomó la decisión definitiva de abandonar la casa. Dejaron los muebles, la ropa, las pertenencias personales, salieron con lo esencial y nunca regresaron más. Durante los primeros días evitaron hablar públicamente sobre lo ocurrido porque estos casos siempre se publican y llaman mucho la atención, no solo por los supuestos fenómenos paranormales, sino por la conexión directa con una tragedia real que había ocurrido allí apenas hace un año antes. La casa pasó de ser un escenario local marcado por un crimen a convertirse en un fenómeno internacional. Investigadores paranormales empezaron a interesarse por el caso, entre ellos Ed y Lorraine Warren, conocidos por sus investigaciones en lugares
embrujados. Una de las imágenes más famosas surgió durante la primera visita de ellos en esta casa. Una fotografía donde parecía verse la figura de un niño observándolos desde una puerta. La imagen fue interpretada por algunos como evidencia paranormal, pero también fue cuestionada por otros que sugerían explicaciones más racionales. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer dudas sobre la historia de los Lutz. Periodistas investigativos y personas relacionadas con el caso original señalaron muchísimas inconsistencias. El abogado defensor de Ronald afirmó años después que algunas partes del relato habían sido dramatizadas. Otros propietarios que vivieron en la casa posteriormente, luego de la primera familia que habitó luego de la tragedia, aseguraron no haber experimentado fenómenos extraños. Estas contradicciones alimentaron un debate que continúa hasta hoy. ¿Fue realmente un caso paranormal? ¿O una combinación de trauma, sugestión y tal vez marketing? ¿O algo más difícil de explicar? Lo cierto es que Amityville no fue la única casa donde las personas aseguraron haber vivido experiencias imposibles de explicar. Años antes, en otro lugar, lejos de Nueva York, una mujer comenzó a construir una casa totalmente diferente a cualquier otra casa en el mundo. Una estructura que nunca dejó de crecer, pasillos que no llevaban a ninguna parte, puertas que abrían hacia paredes o hacia vacíos y escaleras que terminaban en el vacío. Una casa nacida desde el miedo, de la culpa y, según algunos, de voces que solo una persona podía escuchar. A finales del siglo XIX, Sarah Luke Party Winchester era conocida como la heredera de una de las fortunas más grandes de Estados Unidos. Estaba casada con William Weir Winchester, hijo del fundador de la Winchester Repeating Arms Company, la empresa responsable de la fabricación de unos de los rifles más famosos de la historia. Pero en 1881 la vida de Sarah cambió por completo. Ese año murió su esposo. Años antes ya había perdido a su única hija, Annie, quien falleció siendo apenas un bebé. En poco tiempo Sarah quedó sola y heredó una fortuna inmensa. Según la historia, los relatos, profundamente afectada quedó por la pérdida y el duelo, así que Sarah buscó respuestas espirituales a todo lo que le había pasado en un considerable lapso de tiempo muy corto. Algunas versiones aseguraban que existió una medium en Boston. Allí habría escuchado algo que marcaría el resto de su vida. La medium le dijo que su familia estaba siendo perseguida por los espíritus de las personas que habían muerto a causa de los rifles Winchester y que la única forma de mantenerse a salvo era construyendo una casa sin detenerse jamás. En 1884, Sarah se trasladó a California y compró una modesta casa de campo en San José. Pero lo que comenzó como una vivienda normal pronto se transformó en un proyecto arquitectónico imposible de terminar. Desde el momento en que Sarah Winchester adquirió esa propiedad en San José, California, en 1884, las obras comenzaron casi de inmediato. Lo que inicialmente era una casa pequeña de campo empezó a expandirse lentamente. Primero, nuevas habitaciones, luego pasillos adicionales, después torres, escaleras y estructuras que parecían seguir una lógica que solamente ella lo entendía. Los trabajadores fueron contratados para construir día y noche, 2 turnos, algo que no parara nunca. Las obras continuaron prácticamente sin pausa durante casi 38 años, sin planos arquitectónicos definidos, sin un diseño final claro. Sarah Winchester supervisaba personalmente muchas de las decisiones que ella tomaba, verificaba personalmente que se estuviera haciendo todo lo que ella les indicaba. Decían que dormía en habitaciones diferentes cada noche y que constantemente ordenaba modificar lo que ya estaba construido. Puertas que no conducían a ningún lugar, ventanas instaladas en el interior de la casa que miraban hacia una pared, escaleras que terminaban abruptamente en el techo, pasillos estrechos que parecían diseñados para confundir. Con el tiempo, la casa llegó a tener cientos de habitaciones, decenas de escaleras, múltiples niveles interconectados de una manera irregular. Algunos trabajadores afirmaron que las instrucciones cambiaban constantemente. Una pared construida un día podía ser demolida al día siguiente por orden de Sarah. Una escalera añadida podía desaparecer una semana después. Aunque muchas historias surgieron alrededor de la idea de que Sarah construía para escapar de los espíritus, los registros muestran una mujer profundamente marcada por el duelo, reservada, meticulosa y obsesionada con continuar ampliando su casa. En 1906, un fuerte terremoto sacudió la ciudad de San Francisco y zonas cercanas. Parte de la estructura de la casa Winchester sufrió daños
importantes. Algunas torres colapsaron, varias secciones quedaron inutilizables. Sarah interpretó el desastre como una señal. Después del terremoto, ordenó sellar ciertas áreas dañadas y continuó construyendo otras partes del edificio. Las obras siguieron durante años, sin ningún objetivo final aparente. El 5 de septiembre de 1922, Sarah Winchester falleció mientras dormía. Tenía 82 años. Ese mismo día, los trabajadores detuvieron la construcción al instante en que ella dejó de respirar. De forma definitiva, la casa quedó exactamente como estaba en ese momento. Un laberinto arquitectónico, un lugar lleno de pasillos desconcertantes y una construcción imposible de explicar desde una lógica tradicional. Con todo el paso del tiempo, como es de esperarse, comenzaron a surgir relatos. Los visitantes aseguraban sentir presencias, trabajadores hablaban de sonidos inexplicables y una pregunta que hasta hoy sigue sin ninguna respuesta clara. ¿Fue la casa Winchester el resultado de una mente atormentada por la pérdida o realmente fue una estructura diseñada para escapar de algo invisible? A diferencia de la casa Winchester, donde el misterio parece nacer de la mente y también la construcción parece nacer de un duelo de una sola persona, existen otros lugares donde la historia comenzó de manera mucho más violenta. Casas donde el miedo no llegó con el paso del tiempo, sino en una sola noche y en un momento que lo cambió todo. Era un pueblo pequeño de Estados Unidos, una casa blanca, sencilla, una familia respetada. Una noche de junio de 1912 que terminaría convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes de la historia criminal estadounidense. Su nombre, Villisca Axe Murder House. La noche del 9 de junio de 1912, el pueblo pequeño de Villisca parecía tranquilo. Era una comunidad agrícola donde todos se conocían. Las puertas rara vez se cerraban con llave y la familia Moore era considerada, respetada y querida dentro del pueblo. Joshua Moore, su esposa Sarah y sus 4 hijos regresaron a casa después de asistir a un evento religioso esa noche. 2 niñas, amigas de la familia, Lina y Ayanna Stillinger, habían sido invitadas a pasar la noche. Nadie imaginaba que sería la última vez que se les vería con vida. Durante la madrugada del 10 de junio, alguien entró a la casa. El arma utilizada fue un hacha encontrada dentro del propio hogar. Uno por uno, los ocupantes fueron asesinados mientras dormían. 8 víctimas en total. La escena que encontró la policía fue profundamente perturbadora. Las cortinas estaban cerradas, los espejos cubiertos y el arma fue dejada dentro de la casa. El crimen nunca fue resuelto. A pesar de múltiples investigaciones, interrogatorios y sospechosos, nadie fue condenado oficialmente por los asesinatos. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir relatos extraños alrededor del lugar. Visitantes que aseguraban escuchar pasos dentro de las habitaciones vacías, que las luces parecían encenderse solas y la sensación extraña y constante al entrar en un ambiente muy pesado. Después del descubrimiento de los cuerpos en la mañana del 10 de junio de 1912, el pequeño pueblo de Villisca quedó paralizado. La noticia se propagó. Vecinos comenzaron a reunirse alrededor de la casa mientras los policías intentaban asegurar la escena y también intentaban procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era una época donde las técnicas forenses eran realmente limitadas. El lugar se llenó de curiosos, lo que complicó mucho la recolección de evidencias. Los investigadores encontraron detalles que aumentaron el misterio. El asesino parecía haber permanecido dentro de la casa durante horas luego de haber cometido el crimen. Algunos indicios sugerían que pudo haber esperado escondido el regreso de la familia esa noche. Las cortinas estaban cuidadosamente cerradas, los espejos estaban cubiertos con ropa y dentro de la cocina se encontraron restos de comida que indicaban la presencia de alguien después de todo lo que pasó. Las autoridades interrogaron a varios sospechosos, entre ellos un predicador llamado George Kelly, quien mostró comportamientos considerados extraños durante los interrogatorios. Este hombre fue arrestado y llevado a juicio, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas concluyentes dentro del crimen. A pesar de múltiples teorías, el caso nunca fue resuelto oficialmente. Con el paso de los años, la casa permaneció en pie
y vacía. Luego llegaron propietarios diferentes que vivieron allí sin reportar incidentes relevantes durante largos periodos, pero a medida que la historia del crimen se hizo más conocida, comenzaron a llegar investigadores, curiosos atraídos por el pasado violento del lugar, porque cuando pasan cosas así tan fuertes en los lugares, automáticamente se genera una investigación a su alrededor para ver que algo sí o sí pase. Durante el siglo XX, algunos visitantes empezaron a afirmar sentir sensaciones intensas dentro de la vivienda, ruidos que no tenían explicación, puertas que parecían moverse y la impresión constante que alguien caminaba atrás de las personas que entraban a este lugar. En décadas más recientes, la casa fue convertida en un sitio histórico abierto a visitas nocturnas. No todas las personas que han estado allí reportan experiencias paranormales, solamente reportan simples ruidos dentro de una casa antigua, hasta sensaciones que se describen como profundamente inquietantes para los que lo viven. Pero más allá de cualquier relato paranormal, existe una realidad que permanece inalterable. 8 personas perdieron la vida dentro de esas paredes y más de un siglo después nadie ha podido responder con certeza quién fue el responsable de ese atroz crimen. Tal vez algunas casas se vuelven inquietantes, llaman mucho la atención, no por lo que ocurre después, sino por aquello que nunca pudo resolverse. Y entonces ahí viene la curiosidad social de decir, seguramente ahí están vagando las almas de estas personas y algo paranormal pasa. En 1971, la familia Perron se mudó a una antigua granja ubicada en Harrisville, Rhode Island. Roger y Caroline Perron llegaron junto a sus 5 hijas buscando tranquilidad y un espacio lleno de armonía. La casa había sido construida originalmente en el siglo XVIII y tenía una larga historia de propietarios anteriores. Desde el primer momento, Caroline se mostró interesada en investigar el pasado del lugar. Le intrigaba mucho saber quién había vivido allí antes, qué había ocurrido dentro de esas paredes, pero con el paso de los días comenzaron a suceder pequeños eventos que la familia no logró explicar fácilmente. Objetos que aparecían en lugares diferentes, ruidos en las noches, puertas que se abrían. Al principio, pues ellos intentaban encontrar la explicación racional a estos fenómenos, la de la casa, el clima, el asentamiento natural de la estructura, el movimiento de la estructura, pero según los testimonios de las hijas Perron, los episodios comenzaron a intensificarse con el tiempo. Algunas afirmaron sentir presencias o ver sombras que se movían en los pasillos. Caroline comenzó a investigar la historia de antiguos residentes y encontró relatos de muertes ocurridas dentro de la propiedad a lo largo de todos los años. Uno de los nombres que más llamó su atención fue la de Bathsheba Sherman, una mujer del siglo XIX asociada posteriormente a diversas leyendas locales. A medida que las experiencias aumentaban dentro de la casa, la familia decidió buscar ayuda para dar una explicación. Fue entonces cuando entraron en escena 2 investigadores que ya habían ganado popularidad en el ámbito paranormal, Ed y Lorraine Warren. Cuando Ed y Lorraine llegaron a la granja de Harrisville, ya tenían experiencia investigando casos considerados paranormales, casos similares. Ed se presentaba como un demonólogo. Lorraine afirmaba tener habilidades clarividentes que le permitían percibir presencias espirituales. La familia Perron esperaba encontrar respuestas, pero también buscaba algo más simple que les devolvieran su tranquilidad. Los Warren comenzaron observando el comportamiento de la casa y escuchando durante horas los relatos de Caroline y sus hijas. Según sus testimonios, los eventos no eran constantes, pero suficientemente frecuentes como para generar un miedo constante. Los golpes en las paredes, en las puertas y la sensación de no estar solos y siendo observados. Lorraine aseguró haber percibido una energía intensa relacionada con el pasado de la propiedad. Fue entonces cuando surgió con mucho más fuerza el nombre de Bathsheba Sherman, una figura histórica real que vivió en el área en el siglo XIX y que con el tiempo fue asociada a muchos rumores. Algunas versiones aseguraban que Bathsheba había sido acusada de prácticas ocultistas. Sin embargo, muchos historiadores cuestionaban estas afirmaciones y señalaban que parte
de esas historias que se contaban alrededor de esta vivienda habían sido exageradas con el paso del tiempo para llamar la atención y la popularidad de la vivienda. Aún así, los Warren creían que algo realmente estaba afectando emocionalmente a la familia Perron. Decidieron entonces realizar varias sesiones dentro de la casa para intentar comprender lo que estaba ocurriendo. Durante una de esas sesiones, Caroline Perron habría experimentado un episodio que los Warren interpretaron como una posesión temporal. Ese fue uno de los momentos más intensos que vivió la familia porque Caroline parecía diferente, su voz cambió, su comportamiento generó miedo entre los presentes. Después de ese evento, Roger Perron, el padre de la familia, decidió poner fin a la colaboración con los Warren. Ya no querían que ellos más investigaran porque sentían que estaban como alterando todos estos fenómenos que no tenían explicación. A pesar de eso, la familia permaneció viviendo en la casa durante algunos años más. No abandonaron inmediatamente el lugar, aprendieron a convivir con las experiencias sin intentar frenarlas directamente o buscarle alguna explicación porque pensaban que al intentar explicarlas pues se aumentaba la actividad. Finalmente la familia se mudó en 1980. Algunos creen que fue un caso genuino de actividad paranormal y otros consideran que las experiencias se pueden explicar desde factores psicológicos, ambientales o culturales. ¿Ustedes qué creen? Me lo dejan abajo en los comentarios. Tal vez algunas casas suelen ser famosas por lo que ocurrió dentro de ellas y otras por lo que las personas creen haber sentido allí. Pero existe un lugar que con el paso del tiempo se ha ganado una reputación particular. Una casa ubicada lejos de Estados Unidos, en otro continente, un sitio que muchos consideran el más embrujado de Australia. Lejos de las grandes ciudades y del ruido constante del mundo, en el pueblo pequeño de Juni, en Nueva Gales del Sur, Australia, se levanta una casa que durante más de un siglo ha sido rodeada por historias difíciles de ignorar. Montecristo Homestead fue construida en 1885 por Christopher William Crowley, un empresario influyente de la región que había acumulado una considerable fortuna gracias al crecimiento ferroviario del lugar. Esta vivienda estaba ubicada sobre una colina. La casa dominaba el paisaje con una presencia imponente. Era una residencia victoriana elegante, diseñada no solo como hogar familiar, sino también como un símbolo de éxito y estabilidad. Christopher vivía allí junto a su esposa Elizabeth Crowley. Durante años, la propiedad fue considerada una de las más importantes del pueblo. Pero en 1910 la historia del lugar comenzó a cambiar. Ese año Christopher murió repentinamente debido a una infección sanguínea. Su fallecimiento marcó un punto de quiebre. Elizabeth nunca volvió a ser la misma, se volvió cada vez más reservada, evitaba el contacto social y con el paso del tiempo comenzó a recluirse dentro de la casa. Permanecía varios periodos de tiempo en habitaciones específicas, se alejaba del mundo exterior. La casa, que antes había sido símbolo de vida social y prosperidad, comenzó a convertirse en un espacio totalmente silencioso. Con el paso de los años comenzaron a surgir historias relacionadas a eventos trágicos dentro y alrededor de la propiedad. Se hablaba de un joven aprendiz que habría perdido la vida tras caer por las escaleras. También se hablaba de un cuidador que murió en circunstancias poco claras y de accidentes que, aunque difíciles de verificar completamente, comenzaron a alimentar la reputación oscura del lugar. Estas historias circularon entre los habitantes del pueblo durante décadas. Mezclaron hechos documentados con relatos transmitidos oralmente. Cuando Elizabeth Crowley falleció en 1933, Montecristo quedó prácticamente detenida en el tiempo. Durante largos periodos de tiempo permaneció totalmente cerrada. El abandono forzó la sensación de ese lugar como ahí abandonado, suspendido en el pasado, pero también en el presente. Durante décadas después, nuevos propietarios adquirieron la casa y comenzaron poco a poco a restaurarla en su estado original, y fue entonces cuando personas empezaron a asegurar que se escuchaban ruidos extraños, pasos en los pasillos, ruidos en las puertas, sensación de sentirse observados, incluso cuando estaban completamente solos. Algunos visitantes también describían una atmósfera pesada, un ambiente muy hostil. Otros no experimentaron
nada fuera de lo común, una casa totalmente normal, pero con el paso del tiempo estos relatos comenzaron a atraer investigadores paranormales, curiosos, turistas. Montecristo fue ganando una fama hasta convertirse en lo que muchos consideran hoy como la casa más embrujada de Australia. Sin embargo, a diferencia de otros lugares marcados por un solo evento en específico, el misterio de Montecristo parece construirse a partir de historias acumuladas, de relatos, y la influencia inevitable del paso del tiempo sobre un lugar cargado de memoria. Algunas casas no solo guardan historia, sino que parece conservar las emociones que las personas sintieron en el lugar, y quizás sea eso lo que hace que Montecristo Homestead siga despertando curiosidad más de un siglo después de su construcción. La casa continúa recibiendo visitantes que llegan buscando respuesta. Algunos pasan la noche esperando que algo les suceda y otros solamente logran permanecer unos minutos. Y aunque no todos aseguran haber vivido algo extraño, muchos coinciden en lo mismo. El silencio del lugar se siente diferente, como si la casa no estuviera completamente vacía, como si de alguna forma alguien observara a quienes cruzaran sus puertas.